El Señor es bueno, Jesús es el Señor. Queremos saludarlos una vez más, Ministerios Casa de Gobierno, el apóstol Henry Camacho, Geraldine Venegas, la profeta, mi esposa, les saluda, tomándonos este espacio para hablar acerca de la identidad original, el carácter dentro de la identidad, el diseño original, la intención original por la cual Dios creó al ser humano, los propósitos, los planes y todo lo que vino en desarrollo para la razón por la cual la existencia del ser humano. Hablábamos en el audio de ayer que la gente confunde identidad y que la gente quiere adaptar identidad de cualquier molde, de cualquier manera. Recuerdo en este momento un momento en que David iba a enfrentar a Goliat en el libro de Primera de Samuel, y vemos que David en el momento en que tiene una interacción con Saúl, con el rey Saúl, Saúl intenta vestir a David con su armadura para que David pueda hacerle frente a ese gigante. Lo interesante de esta historia es que David ni siquiera pudo dar un paso con esa armadura. David ni siquiera pudo tener un movimiento con esa armadura. Y las palabras textuales de David dice que él nunca se preparó para ese tipo de armaduras, que él nunca había usado eso. Por lo tanto, lo que hace David es desechar esa armadura. Esto nos habla mucho de cómo una identidad sustituta o sustituida puede afectar el destino, puede afectar el caminar, puede afectar el desarrollo y puede afectar el propósito de una persona. En el caso de David, donde David hubiese tomado esa armadura e ido a enfrentar a Goliat, probablemente Goliat le hubiese matado con más facilidad, ya que esa armadura de Saúl le impedía a David desarrollarse tal y como él era. David tenía una identidad propia que Dios le había entregado, y dentro de esa identidad, esa habilidad para desarrollar ese propósito. Por eso es importante que entendamos identidad para evitar que nos coloquen armaduras, coberturas, que lo único que hacen es detener nuestro avance, detener ese propósito y entregarnos de alguna manera en las manos de nuestro enemigo, en las manos de nuestra adversidad. Bien, tomamos como aspecto el audio anterior, tomamos como aspecto de dónde venimos realmente. Pudimos ver que venimos de Dios, que estábamos en Él, según leíamos. Esta mañana quiero enfocarme en tres aspectos importantes respecto a la identidad. Es algo que va a encontrar nuevamente, vuelvo y digo, en el libro Identidad, el cual escribimos junto con mi esposa y tuvimos la oportunidad de publicar el año pasado. Pero quiero que entienda a través de la palabra de Dios, no a través del libro, sino a través de la palabra de Dios, lo que es los aspectos importantes, tres aspectos, pero vamos a mencionar uno en relación a la identidad original, al diseño original de la identidad. ¿Dónde estábamos antes de la fundación del mundo? Sabemos que en Dios, pero ¿en qué parte de Dios o de qué manera Dios nos creó a nosotros, nos hizo a nosotros? Es importante entender que si bien es cierto que venimos de Él, que en Él fuimos escogidos, necesitamos entender como seres espirituales que somos, de qué parte de Dios venimos nosotros. Bien, vamos a tomar como referencia Génesis capítulo 1, verso 26. Es un versículo muy interesante y dice lo siguiente, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Solamente vamos a leer eso. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Vamos a desglosar este pasaje para poder entender tres principios importantes de dónde venimos de Dios, qué tan importantes somos en Dios. La primera parte que vamos a desglosar es hagamos al hombre, y eso tiene que ver con la comunión. Hay tres aspectos importantes: comunión, relación y expresión. Vamos a manejar solamente comunión a través de hacer al hombre, hagamos al hombre. En la intención original de Dios, podemos ver que lo primero que Dios hizo fue crear la imagen en sus pensamientos, la imagen en su mente de un diseño que Él quería que se manifestase. Él quería crear a alguien, Él quería hacer de sí mismo a alguien, y lo primero que Él hace es tener en su pensamiento la idea para poderlo desarrollar. La palabra hagamos al hombre es una expresión de un pensamiento que viene de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que el hombre viene de la mente de Dios. Dios pensó en hacernos. Cuando el Señor crea todas las cosas,
cuando el Señor hace que todas las cosas entren en ese desarrollo y comiencen a cumplir ese propósito, cuando el Señor se va a enfocar en el ser humano, Él dice hagamos, y esa palabra hacer es una expresión de un pensamiento que Él tenía planeado, una idea, una gran idea que Dios tenía planeada. Cuando alguien desea que algo se desarrolle, cuando alguien quiere que algo se desarrolle, lo primero que hace es pensar en ese algo. Tú no puedes emprender un proyecto, tú no puedes emprender una meta, tú no puedes emprender cualquier sueño, cualquier actividad si antes no la piensas, si antes no la construyes en tus pensamientos. Jesús dice en el libro de Marcos y de Lucas que una persona tonta es aquella persona que se sienta, que se levanta, a construir un edificio, pero que antes no calcula, y el calcular tiene que ver con la mente, con los pensamientos, con las ideas, con tratar de entender desde la mente qué es lo que quiere. No se trazan primero planos, no se trazan primero ideas, no se proyecta sobre un papel primero, no se ejecuta primero una empresa, no se ejecuta primero un proyecto, primero se planea, primero se imagina, primero se sueña, primero se establece en la mente. Lo que se convierte después en una empresa en desarrollo, en una familia en desarrollo, en un hijo en desarrollo, en una profesión en desarrollo, no nace en el ejecutar, sino nace realmente en el pensar, en el imaginar, en el planear. Primero trazamos sueños, primero trazamos metas, primero imaginamos cómo van a ser las cosas. Jesús dijo que primero debemos sentarnos a calcular si alcanza el dinero, a calcular si tenemos la suficiente energía, a calcular si tenemos la suficiente fuerza. Cuando hablo de energía no hablo cosas raras, hablo de la energía, la fuerza, la capacidad. A calcular si tenemos la permanencia, si vamos a ser resistentes antes de edificar esa torre. Dice el Señor, porque si no calculamos primero, quizás no alcancemos a terminar y va a ser un fracaso para nosotros. Entonces, de manera que en la mente creadora de Dios, cuando el Señor nos imaginó, en su mente trazó los planos del ser humano, los diseñó y desde sus propios pensamientos comenzó la unidad con el hombre. Esto habla de comunión. Pero ¿qué es el pensamiento? Yo quiero brevemente darte una definición que encontramos en el internet del pensamiento. No hablo del pensamiento de Dios, pero vamos a hablar de lo que significa el pensamiento. Número 1, según las definiciones, el pensamiento es la parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas en la mente. Esto es interesante. La parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. Ese es el pensamiento donde se almacenan las ideas. Y nosotros vemos que Dios dice, hagamos al hombre. Antes de que Dios hablara acerca del hombre, o antes de que Dios creara al hombre, lo pensó en sus ideas, lo pensó en sus pensamientos. Nosotros estábamos almacenados en la mente de Dios. Nosotros hacíamos parte de los planes, de los sueños, de los proyectos que ya estaban trazados en la mente de Él. Entonces es importante entender que la primera parte donde nosotros estuvimos fue en la mente de Dios. Y esto es interesante porque entonces nosotros pudiéramos conocer los pensamientos del Señor. Vamos a ver otro concepto de pensamiento. Dice, es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente que luego van a aparecer. Productos elaborados por la mente. Hagamos al hombre. Pensó en hacer al hombre. El lugar donde el ser humano habitó fue la mente de Dios. Antes de que todo existiese, la mente de Dios ya tenía planeado hacernos. Fuimos un pensamiento de Dios. Fuimos un pensamiento de Dios. Por eso es que 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando dice ¿quién conoció la mente de Dios? Quiere decir que los pensamientos es algo íntimo. Cuando hablamos de pensamientos es algo íntimo. Muchas personas no saben lo que yo estoy pensando en este momento. Muchas personas conocen lo que yo hablo, conocen lo que yo quiero decir, conocen lo que yo quiero transmitir. Yo puedo hacer que cualquier persona conozca de mí lo que yo quiero que conozcan. En una conversación tú puedes hacer que esa persona conozca de ti solamente lo que tú quieras hablar, pero te puedes reservar muchas cosas en tu mente, muchas cosas en tus pensamientos. Cuando tenemos un proyecto, ese proyecto, a veces compartimos parte de ese proyecto, pero no compartimos todo el proyecto,
porque eso lo tenemos almacenado en nuestra mente. Quiere decir que tenemos la expectativa de crear algo tan maravilloso, tan grande, que eso está en la mente de nosotros reservado y nadie tiene acceso a la mente porque es algo íntimo. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando de algo muy íntimo, de algo muy personal, de algo que no todos conocen. Por lo tanto, cuando Dios nos tenía en la mente, nadie conocía lo que Dios iba a hacer. Nadie conocía qué era lo que Dios estaba creando. Solamente la perfecta unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo conocían en perfección el pensamiento de ellos mismos en unidad para poderlos elaborar. Nada más, ni los animales, ni el mismo Luzbel conocía ese pensamiento que tenía Dios en relación de crearnos a nosotros. Los pensamientos es un lugar de intimidad, no todos conocen. Pablo dice, ¿quién conoce la mente de Dios? Nadie conoce la mente de Dios. Sin embargo, nosotros como proyecto de Dios estábamos en su mente y no fuimos dados a conocer sino hasta cuando Él nos manifestó. Por eso es que Dios a nosotros también nos ha entregado muchos proyectos, muchos sueños. Y dentro de esos proyectos hay muchos proyectos que no hemos comenzado, pero ya los tenemos aquí planeados, ya hemos trazado algunos planos físicos, pero aún mantenemos en nuestra mente lo que Dios nos dio. Esto, por ejemplo, es el resultado de un plan, de un propósito que Dios puso en nuestra mente, algo que duró reservado, algo que duró guardado por un largo tiempo, algo que se compartía públicamente, pero no era tan profundo para que la gente lo entendiera. De un momento a otro que estuvo en nuestra mente, solamente mi esposa, solamente yo conocíamos a profundidad todo el contenido. Hoy lo hemos podido compartir, hoy lo hemos podido traer a la existencia. Eso es lo que quiero hacer. Quiero simplemente tomar esa figura. Tienes un sueño, lo tienes reservado en tu mente, sueñas con eso, lo quieres hacer, ya sabes, te lo imaginas, te imaginas el color, te imaginas la diagramación, te imaginas la portada, te imaginas, pero nadie más sabe. Luego transmites eso, significa que cuando esto llega al desarrollo, ya lo que tienes, ya lo que tuviste ahora en desarrollo fue una visión que tenías en la mente. Hagamos al hombre significa que Dios nos soñó, nos planeó antes de que viniéramos a la existencia. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Te das cuenta, hay muchos pensamientos que nadie conoce, pensamientos que no conoce tu familia, pensamientos que solamente tú conoces. Tú no le cuentas a la gente pensamientos íntimos porque eso es personal. Así fuimos nosotros. Estábamos tan personales en la mente de Dios. Éramos tan importantes para Dios que no cualquiera nos tenía que conocer, que no cualquiera tenía que enterarse. Cuando Luzbel se dio cuenta que Dios creó al varón y a la mujer, se sorprendió porque él no se imaginó lo que Dios iba a hacer. La tierra reconoció, los animales reconocieron y se sorprendieron al ver que la idea de Dios que se ejecutó a través de hacer al varón y a la mujer fue verdaderamente sorprendente. Proverbios 19:21, muchos pensamientos. El Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda. ¿Te das cuenta? No necesito expresar algo para entender que Dios ya lo conoce. Eso habla del pensamiento. Tú no necesitas expresar algo para yo decir que tú no tienes una idea. Tú puedes ser una persona muy callada y eso no significa que no tengas un proyecto muy grande para desarrollar o que no estés trabajando en un proyecto muy grande. Y Juan 2:24 dice que Jesús no confiaba en estas personas porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón de los hombres. Esto da a entender que Dios sí conoce nuestros pensamientos, que Dios sí conoce nuestra mente, que nadie puede conocer nuestros pensamientos, solo Dios, porque pensamientos son íntimos, pensamientos son personales. Cuando tú tienes una idea en tus pensamientos, es algo personal. Es algo que nadie ve, es algo que nadie comprende, pero cuando tú lo ejecutas y lo muestras y dices, mira, esto es lo que hice, entonces la gente se puede sorprender, puede admirar y decir, wow, ¿por qué? Porque nadie imaginó que tú fueras capaz de eso. De igual manera, nadie imaginó que en la mente creadora de Dios nosotros estuviésemos dentro de esos planes. Hagamos al hombre comunión. La primera parte donde el ser humano estuvo en Dios fue en la mente, fue en sus pensamientos, fue en lo más íntimo de sus pensamientos y después, más adelante fue cuando lo manifestó. Esto tiene que ver con identidad. Vienes de los pensamientos directos, viene de las ideas directas de Dios. Tú no estabas al lado de Dios, tú no estabas detrás de Dios, tú no estabas delante de Dios, tú no estabas por encima de Dios, mucho menos por debajo de Dios. Tú venías de la mente de Dios, del interior de los pensamientos de Dios. Tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos
al hombre. ¿Y qué tal si lo hacemos de esta manera y de esta manera? ¿Qué tal si ese hombre lleva nuestra imagen? ¿Y qué tal si lleva nuestra semejanza? ¿Y qué te parece si hacemos que ese hombre gobierne, señoree sobre todo? Eso es un pensamiento y después lo ejecutó. Identidad original, intención original tiene que ver con haber estado, con haber vivido en la mente de nuestro Creador. Bendiciones.